Acá estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar de tórax pediátrico y el signo de la silueta. Para que tengan una idea y se entienda un poco mejor, quede bien claro el concepto de por qué angular el rayo en un tórax pediátrico. Recuerden que por regla general, en un tórax, cuando es antero-posterior, el rayo va perpendicular al esternón. Acá viene la diferencia. En el adulto es bien plano cuando es antero-posterior. Claro, entonces ahí sí el rayo va a 90 grados, va perpendicular. En el pediátrico tiene una pequeña convexidad y debemos compensar esa pequeña convexidad para que el rayo sea perpendicular al esternón. En este caso vamos a dar una angulación entre 10 y 15 grados, daño caudal. Esa es la explicación de por qué se angula el rayo en un tórax pediátrico antero-posterior. Bueno, acá tenemos la imagen. Observen cómo hay una pequeña convexidad del tórax pediátrico y, en regla general, en antero-posterior el tórax, el rayo es a 90 grados, o sea, perpendicular. Necesitamos sí o sí compensar esa pequeña convexidad. Bien, recuerden que en el tórax pediátrico se va a hacer lo mismo que en el adulto, en inspiración forzada, y en este caso vamos a controlar el comienzo del llanto. Ni bien comienza el llanto, se realiza en inspiración. Por eso necesitamos el tiempo de exposición lo más corto posible. Recuerden que hasta 4 años se puede realizar en decúbito dorsal. Luego de 4 años se puede hacer parado o decúbito, pero siempre conserva, si no colabora de pie, en decúbito, conservando la distancia de tele de tórax. Bueno, ahí tenemos la imagen de un tórax pediátrico con rayo angulado y rayo perpendicular. Ahora, que quede claro de que el hecho de que uno no angule el rayo va a cambiar la patología. No, la patología va a estar esté o no angulado el rayo. Lo que nosotros estamos explicando con esto es que es la manera correcta de hacer un tórax. Así que seguramente el médico no va a decir a ustedes, bueno, repitan porque el rayo no está angulado. No, porque la patología se va a ver. Simplemente porque se explicó la manera correcta de hacer un tórax pediátrico. Para entender un poquito una placa de tórax de un recién nacido, tenemos que hablar las características generales del timo. El timo realiza un cambio anatómico del mediastino. En realidad parece una cuestión anatómica nada más. Entonces, si hablamos del timo, decimos que estamos formados por 2 lóbulos, forma parte del sistema inmune, y recuerden que la función es madurar los linfocitos T. Va a ocupar 2 regiones, una cervical y una torácica. Recuerden que está situado en el mediastino anterior, acá lo estoy señalando, esto es el timo, y está entre ambos campos pulmonares, o sea que la relación lateral serían los campos pulmonares, la región mediastínica. Después, recuerden que va a estar detrás del esternón, y delante de los grandes vasos y el corazón. Para que vean la relación que tiene el timo con las estructuras del tórax. Aumenta de volumen hasta los 2 o 3 años. Después reduce gradualmente hasta la adultez, donde prácticamente casi radiológicamente no se observa. Entonces, recuerden siempre las relaciones, una anterior, posterior, laterales. ¿Sí? Laterales, ambos campos pulmonares, la región mediastínica, anterior, vamos a tener el esternón, como muestra la imagen, y posterior los grandes vasos y el corazón. Bien, una vez ya aclarado el tema del timo, vamos a hablar de la forma del tórax pediátrico. Recuerden que esta imagen que vemos acá
esta imagen que vemos acá, sería el timo. Ahora vamos a hablar del timo en una radiografía. Pero lo que tenemos que hablar es la forma del tórax. Recuerden que la forma del tórax va a ser trapezoidal. ¿Sí? El corazón va a estar más esférico, vuelvo al anterior, el corazón va a estar más esférico, ¿sí? El índice cardiotorácico, ¿sí? Va a ser más amplio. Recuerden que generalmente los recién nacidos se realizan a 1 metro, ¿sí? En realidad a 1 metro, y muchos utilizan, cuando es de cúbito, utilizan el tubo lo más alto posible. A veces el tubo, cuando el paciente está en la mesa, te da a 1,80 y a veces no. Bien, los grandes vasos se dificultan muchísimo para ver la sombra de los grandes vasos por la sombra del timo. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos lo que dijimos. Tiene una forma trapezoidal. Esa es la forma en tórax del recién nacido. Después vamos a tener el signo de la vela. Recuerden que el signo de la vela va a estar a la derecha, ¿sí? El signo de la vela lo forma el lóbulo derecho del timo, ¿sí? Que tiene forma triangular. La base bien, pero bien definida, marcada por la cisura menor, ¿sí? Que se aprecia en porcentaje pediátrico hasta los 3 o 4 años. Esta imagen, el signo de la vela, recuerden que lo forma el lóbulo derecho del timo. Después tenemos el signo de la ola. El signo de la ola corresponde al lóbulo izquierdo, que es la impresión que deja el timo en el borde lateral de los arcos costales, ¿sí? Del lado izquierdo. Después vamos a tener el signo de la hendidura. Observen acá la unión entre la base del timo y la silueta cardíaca. La unión cardiotímica del lado derecho y del lado izquierdo son el patrón del signo, es el patrón del signo de la hendidura. Bien, bien demarcado. Bien, vamos a hablar un poquito de la utilidad de la proyección en inspiración y en expiración. Recuerden que cuando se sospecha la aspiración de un cuerpo extraño, se pide el par radiológico en inspiración y en expiración. Recuerden que para hacer una placa de tórax en inspiración, siempre esperamos al comienzo del llanto. Es cuando el paciente inspira aire para poder largar el llanto. Luego, el final del llanto se va a realizar la proyección en expiración. Recuerden que cuando se sospecha un cuerpo extraño, siempre hace una forma de válvula. Entonces, deja entrar el aire, pero no lo deja salir. Cuando hago una inspiración, se me llenan ambos campos pulmonares de manera homogénea, pero no me deja demostrar, tiene un contraste, pero no me deja demostrar nada acá. Cuando yo le hago la expiración, ¿sí? Voy a tener poco caudal de aire. Observen acá el volumen que tengo, ¿sí? La imagen heterogénea de ambos campos pulmonares. Acá largó casi todo el aire, y observen del lado derecho. No, ¿por qué? Como actúa como válvula el cuerpo extraño, no deja salir el aire como corresponde. Entonces, esto demuestra que hay un cuerpo extraño. Bien, con el tema de el síndrome de distrés respiratoria del recién nacido, recuerden que es una enfermedad propia del recién nacido. Cuando son prematuros, no alcanzan a madurar los pulmones. Recuerden que cuando recién nace los pulmones están con líquido. Cuando empieza el llanto, expulsa, pues se expanden los alvéolos y expulsa el líquido. Bueno, eso no pasa cuando tenemos el distrés respiratorio. Es una inmadurez de la membrana hialina y la escasez del líquido surfactante, que es el líquido que me permite expander los pulmones. Con respecto a esta patología del recién nacido, vamos a ver que nos van a pedir seguido una placa de tórax, porque van a comenzar
la medicación, que sería el surfactante, y esos controles se hacen cada 3 horas o 4 horas. Eso tiene que dar una mejoría, mostrar radiológicamente una mejoría, desaparezca este infiltrado, y una expansión de ambos pulmones a través de la medicación. Y eso se hace con un control radiológico. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Se acuerdan que en una oportunidad hemos hablado cómo debemos ingresar a neonatología? Son los cuidados que tenemos que tener desde que entramos hasta que salimos. Siempre, siempre pedir la colaboración de la enfermera, porque es la persona que está más capacitada que nosotros para manejar el paciente. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte técnica y la enfermera su parte. Siempre recuerden trabajar en conjunto con la enfermera. Es muy importante trabajar en conjunto con la enfermera en los lugares críticos, ya sea en neo, ya sea en unidad de terapia intensiva o en unidad coronaria. Pacientes que están entubados, pacientes que están críticos, siempre pedir a la enfermera que nos ayude. Bueno, ahí tenemos una imagen que es muy común que pase esto que estamos viendo. Como ven, una imagen bien radiopaca que me está tapando el vértice pulmonar. Estos son los aros de oxígeno que tienen los pediátricos en la incubadora. Es tan denso que me permite que me tapa el vértice pulmonar. Este aro en uno de los laterales tiene para colocar la sonda con la cánula con el oxígeno. Le pedimos a la enfermera que retire el aro, no es que lo dejamos sin oxígeno, porque la cánula lo puede poner cerca del paciente y aparte son 2 segundos nada más. Una vez que acomodamos el chasis que vamos a disparar, antes de disparar le decimos a la enfermera que nos retire el aro de oxígeno para que no pase esto, ¿sí? Vamos a hablar lo que es el signo de la silueta. Para que tengan una idea, como dice la definición, que es cualquier opacidad pulmonar está en contacto con el borde cardíaco, la aorta o el diafragma. Recuerden que esas 3 estructuras que nombré son radiopacas. Bien. Recuerden que si esas estructuras se borran o no, nos van a indicar a nosotros en una placa de tórax frente si la patología es anterior o posterior, siempre y cuando estén encima de esas estructuras, los grandes vasos, el corazón, el diafragma. Entonces, vamos a tomar como referencia, ¿sí? Más allá de que uno haga el perfil, pero con un frente, tranquilamente, si están en relación con esas estructuras, el médico en realidad va a decir que es anterior o posterior. Como dijimos acá, hay una estructura, en este caso relacionado con la sombra del corazón del lado derecho, y en este caso observen que lo borra. Si borra, estamos viendo acá, lo que estoy marcando acá es la aurícula derecha. Si borra en este caso la aurícula derecha, la lesión es anterior. Obviamente, si le hacemos el perfil, vamos a ver que la lesión es anterior. Caso contrario, observen, estamos viendo acá el ventrículo izquierdo y una sombra, ¿sí? Una opacidad pulmonar. En este caso está en contacto con el ventrículo izquierdo y la orejuela de la aurícula izquierda. Y observen que en ningún momento borra el contorno. Eso nos indica a nosotros que es posterior la lesión. Si le hacemos el perfil, lo confirmamos. Pero para que vean cuál es el signo de la silueta. Vuelvo a repetir, toda opacidad pulmonar que esté en contacto con los grandes vasos, el corazón o el diafragma, y dependiendo cómo se comporta, si borra o no, en un frente podemos decir si la lesión es anterior o posterior.